Mi esposa se emborrachó y fue al club contra mi voluntad. Y volvió a casa arrastrándose hasta la puerta. Creía que conocía a mi esposa, 15 años de matrimonio, una hija hermosa. Un negocio exitoso construido con mi mejor amigo. Luego, ella entró arrastrándose por nuestra puerta principal a las 6:12 de la noche. Y todo lo que creía sobre mi vida se hizo añicos en una sola mañana. Lo que descubrí a continuación, me hizo cuestionarlo todo. Mi nombre es Bradley Cartwright, pero todos me llaman Brad. Tengo 44 años. Y he pasado los últimos 15 años construyendo mi empresa de pavimentación de asfalto desde la nada, hasta convertirla en algo respetable. Nos encargamos de todo, desde entradas de coches hasta estacionamientos. Y tengo una reputación de trabajo de calidad que habla por sí sola. Trabajo duro, sudor honesto, y mantener mi palabra. Así me criaron, y así es como dirijo mi negocio. Conocí a Valerie cuando yo tenía 31 años, y ella 26. Trabajaba como recepcionista en un consultorio médico. Pura sonrisa y encanto. Nos casamos 2 años después, y por mucho tiempo, pensé que teníamos algo sólido. Intentamos durante años tener hijos. Pasamos por todas las visitas al médico y los tratamientos que vacían tu cuenta bancaria y ponen a prueba tu paciencia. Cuando Emily finalmente llegó hace 3 años, pensé que habíamos superado la mala racha. Estaba equivocado. Dexter Holmes ha sido mi socio y mi mejor amigo desde que éramos niños. Crecimos en el mismo barrio, fuimos a las mismas escuelas. Y cuando empecé la empresa de pavimentación, Dex estaba allí conmigo. Él se encarga del mantenimiento del equipo y la programación de los trabajos. Mientras yo me concentro en las relaciones con los clientes y el trabajo de pavimentación en sí. Hemos pasado por todo juntos. Años de quiebra, años buenos, problemas familiares, lo que sea. Confié en él mi negocio, mis secretos, y al parecer, ese fue mi primer error. El problema comenzó a hacerse evidente hace unos 6 meses. Valerie empezó a salir más, siempre con sus amigas, siempre a clubes y bares. Al principio, no le di mucha importancia. Después de que naciera Emily, V se había quedado mucho en casa. Y supuse que merecía desahogarse un poco. Pero las salidas nocturnas se hicieron más frecuentes, y llegaba a casa cada vez más tarde. Oliendo generalmente a alcohol y cigarrillos. Necesito esto, Brad, decía Valerie cuando yo expresaba mis preocupaciones. He estado encerrada con una niña pequeña todo el día mientras tú estás trabajando. ¿No puede una mujer divertirse un poco? La cuestión es que yo no estaba trabajando solo por gusto. Me estaba partiendo la espalda para mantener a nuestra familia. Para asegurarme de que Emily tuviera todo lo que necesitaba y de que finalmente pudiéramos permitirnos la casa con el gran patio trasero que Valerie siempre había querido. Cada día de 12 horas que trabajaba era por ellas. Pero de alguna manera, me convertí en el malo por preocuparme cuando mi esposa entraba tropezando por la puerta a las 3:00 de la mañana. Se suponía que el viernes pasado por la noche sería diferente. Había terminado un gran trabajo comercial antes de lo previsto y llegué a casa temprano. Con la esperanza de pasar tiempo con Val y Emily. En cambio, encontré una nota en la encimera de la cocina. Salí con las chicas. Emily está en casa de tu madre. No me esperes despierto. Llamé a su teléfono. Directo al buzón de voz. Volví a llamar 1 hora después. Lo mismo. A medianoche, ya caminaba por la sala como un animal enjaulado. Y fue entonces cuando supe que algo andaba muy mal. Esto ya no era solo una esposa pasando una noche con amigas. Se sentía como una traición, como si me estuviera excluyendo deliberadamente de su vida. Cuando finalmente escuché su coche en la entrada al amanecer, supe que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. A las 6:15 de la mañana, oí la puerta de su coche cerrarse de un portazo en la entrada. El sonido atravesó el silencio del amanecer como un disparo. Había estado sentado en mi sillón reclinable durante la última hora, mirando por la ventana.
Con el café ya frío. Cada escenario que había imaginado durante la noche estaba a punto de ser puesto a prueba. El picaporte de la puerta principal traqueteó durante lo que pareció una eternidad. Las llaves cayeron en el porche con un tintineo metálico, seguido de una maldición ahogada de Valerie. Luego vino el sonido que nunca olvidaré, el lento rasguido de la puerta al abrirse, seguido de lo que solo puedo describir como la visión más patética que jamás había presenciado. Mi esposa, la madre de mi hija, entró por nuestra puerta principal a gatas. Su vestido negro estaba retorcido alrededor de su cintura. Su pelo parecía como si hubiera pasado por un tornado. Y uno de sus tacones altos había desaparecido por completo. El olor me golpeó incluso antes de que levantara la vista. Alcohol, cigarrillos, y algo más que me revolvió el estómago. ¿Colonia barata? Definitivamente, esa no era la mía. Brad, la voz de Valerie era arrastrada mientras luchaba por enfocarme. Sentado al otro lado de la habitación. Cuando llegaste a casa, cariño. Me levanté lentamente, con las manos apretadas en puños a mis costados. Verla así, destrozada, patética, apestando a otro hombre, envió una ola de asco y rabia a través de mí que nunca antes había experimentado. He estado en casa toda la noche, Valerie, dije. Mi voz firme a pesar del huracán que se formaba dentro de mí. La pregunta es, ¿dónde diablos has estado tú? Intentó ponerse de pie, pero fracasó, desplomándose de nuevo contra el marco de la puerta con una risita que sonó más como un gemido. El zapato que faltaba lo explicaba todo. Estaba demasiado borracha para caminar correctamente. Demasiado ebria para siquiera ponerse de pie con dignidad. Solo salí con las chicas, murmuró, intentando arreglarse el pelo. Ya sabes, a bailar y esas cosas. Bailar y esas cosas, ¿verdad? Por eso tenía chupones en el cuello que podía ver incluso desde el otro lado de la habitación. ¿Dónde está tu otro zapato, Val?, pregunté, acercándome. Se miró los pies como si los viera por primera vez. No lo sé. Debo haberlo perdido en algún sitio. La naturalidad de su voz, la completa falta de vergüenza o explicación. Me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no fue solo una noche de copas con las amigas. Esto era algo mucho peor. Algo que estaba a punto de hacer estallar mi vida en pedazos. Levántate, le dije, mi voz más dura. Tenemos que hablar. Pero mientras luchaba por incorporarse, usando la pared como apoyo. Ya sabía que cualquier cosa que fuera a decirme serían mentiras. La verdad estaba escrita en toda su desaliñada apariencia. Y la verdad era que mi matrimonio ya había terminado. Ayudé a Valeria a ponerse de pie y la guié hasta la mesa de la cocina. Más por necesidad que por amabilidad. Se desplomó en la silla como una muñeca de trapo, todavía apestando a la presencia de otro hombre. Mis manos temblaban mientras me servía otra taza de café, tratando de procesar lo que estaba viendo. Así que, dije, sentándome frente a ella y manteniendo mi voz nivelada. Cuéntame sobre tu noche con las chicas. Valerie se frotó las sienes y me miró con los ojos entrecerrados. Como si estuviera hablando en un idioma extranjero. ¿Qué quieres saber, Brad? Fuimos a ese nuevo club en el centro, tomamos unas copas. Bailamos un poco. Lo normal. Lo normal, repetí, estudiando su rostro. ¿Es normal perder los zapatos? Es normal volver a casa oliendo a colonia barata. Sus ojos esquivaron los míos. No sé de qué estás hablando. Me incliné hacia adelante. Val, puede que trabaje con asfalto todo el día. Pero no soy estúpido. Ese no es tu perfume el que llevas puesto. Y esas marcas en tu cuello. Seguro que no te las hiciste bailando. Instintivamente, se cubrió el cuello con la mano, confirmando lo que ya sabía. Estás siendo paranoico, Brad. Solo me estaba divirtiendo. ¿Con quién?, insistí. Con las chicas. ¿Sí? Michelle.
Ya las conoces. Saqué mi teléfono y marqué el número de Sara. Los ojos de Valerie se abrieron de par en par. Brad, ¿qué estás haciendo?, susurró con urgencia. Sara respondió al tercer tono, con la voz adormilada. Hola, Sara. Soy Brad Cartwright. Siento despertarte. Pero necesito preguntarte algo. ¿Saliste con Valerie anoche? Hubo una pausa. Brad, estuve en casa toda la noche con los niños. No he visto a Val en semanas. Colgué y miré a mi esposa. El color había desaparecido por completo de su rostro. ¿Quieres intentarlo de nuevo?, pregunté, con la voz mortalmente tranquila. La boca de Valerie se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. Por primera vez desde que había entrado arrastrándose por esa puerta, parecía genuinamente asustada. «Puedo explicarlo», susurró. «Te escucho». Pero incluso mientras lo decía, sabía que cualquier explicación que me diera sería solo otra mentira. La verdad estaba sentada justo frente a mí, escrita en todo su rostro culpable y su apariencia desaliñada. Mi esposa había estado con otro hombre, y ahora iba a intentar salir de esto con mentiras. La pregunta era, ¿cuánto tiempo llevaba pasando esto? Estuve con Dexter, susurró finalmente Valerie, las palabras apenas audibles. La taza de café se me resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo de la cocina, esparciendo líquido caliente y trozos de cerámica por todas partes, pero apenas me di cuenta. Mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de decir. ¿Qué acabas de decir?, pregunté, mi voz tan baja que era casi un susurro. Valerie me miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Brad, lo siento mucho. Nunca quise que esto sucediera. Dexter. Mi socio, mi mejor amigo desde la infancia, el hombre que estuvo a mi lado en mi boda. El hombre en quien confié mi sustento, mis secretos, mi familia. Me levanté tan rápido que la silla cayó hacia atrás detrás de mí. ¿Cuánto tiempo?, exigí. Brad, por favor. ¿Cuánto tiempo, Valerie? Ella se encogió ante la dureza de mi voz. Unos meses, quizás más. No sé exactamente cuándo empezó. Unos meses. Mientras yo estaba trabajando jornadas de 12 horas para mantener a nuestra familia. Mi esposa y mi mejor amigo se veían a mis espaldas. Cada vez que Dex venía a cenar, cada vez que hablábamos de negocios con unas cervezas, cada vez que jugaba con Emily en nuestro patio trasero, me estaba mintiendo en la cara. ¿Dónde?, pregunté, sorprendido por lo tranquila que sonaba mi voz. ¿Qué? ¿Dónde te has estado viendo con él? ¿Hoteles? ¿Su casa? El silencio de Valerie fue respuesta suficiente, pero luego dijo algo que me heló la sangre. A veces aquí, susurró. Cuando estabas fuera en algún trabajo. La traición me golpeó como un golpe físico. En mi casa, en mi cama, mientras mi hija de 3 años probablemente jugaba en la habitación de al lado. Emily, dije, dándome cuenta. ¿Estaba Emily aquí? Valerie asintió miserablemente. Normalmente estaba durmiendo la siesta o viendo dibujos animados. Ella no sabe nada. Brad. Fuimos cuidadosos. Cuidadosos. Fueron cuidadosos mientras destruían mi vida y potencialmente traumatizaban a mi hija. Caminé hacia la encimera y me agarré al borde con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La rabia que crecía dentro de mí era diferente a todo lo que había sentido antes. Esto no era solo adulterio. Esto era una traición completa a todo en lo que creía, a todo por lo que había trabajado. Fuera, dije en voz baja. Brad, sal de mi casa, repetí, volviéndome para mirarla. Haz tus maletas y vete ahora mismo. Valerie se levantó con paso vacilante. ¿A dónde se supone que voy a ir? La miré con asco. Llama a Dexter. Estoy seguro de que él cuidará de ti. Mientras ella subía tambaleándose las escaleras, saqué mi teléfono y busqué el número de Dex. Era hora de tener una conversación con mi antiguo mejor amigo.
20 minutos después, estaba en el porche de mi madre, con las manos todavía temblando de rabia. Necesitaba recoger a Emily, pero más que eso. Necesitaba hablar con alguien que entendiera por lo que estaba pasando. Mamá siempre había sido mi roca, la única persona con la que podía contar para un consejo honesto. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar, probablemente al oír mi camioneta en la entrada. Bradley, dijo, echando un vistazo a mi cara. ¿Qué pasa? ¿Está Emily despierta?, pregunté. Todavía está durmiendo. Cariño, entra. Tienes un aspecto terrible. La seguí a la cocina. La misma cocina donde me había preparado el desayuno cada mañana antes de la escuela. Donde me había curado las rodillas raspadas y los corazones rotos. Pero este corazón roto se sentía diferente. Se sentía permanente. Mamá, dije, sentándome en la mesa de su cocina, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesta conmigo. Me sirvió una taza de café y se sentó frente a mí. Por supuesto, hijo. ¿Sabías lo de Valeria y Dexter? La taza de café se congeló a medio camino de sus labios. La expresión que cruzó su rostro, culpa, tristeza. Resignación, me dijo todo lo que necesitaba saber incluso antes de que hablara. Oh, Bradley, susurró. La traición me golpeó como otro puñetazo en el estómago. ¿Lo sabías? Lo sospechaba, dijo con cuidado. Los vi juntos hace unas semanas en el supermercado. Estaban demasiado cerca, demasiado familiares. Pero no estaba segura, y no quería decir nada a menos que estuviera segura. Hace unas semanas. Me levanté, caminando hacia la ventana. Mamá, han estado teniendo una aventura durante meses. Meses. Bradley, cuida tu lenguaje, dijo automáticamente, y luego se corrigió. Lo siento. Debería haber dicho algo. Debería haberte advertido. Me volví para mirarla. ¿Por qué no lo hiciste? Ella bajó la vista hacia sus manos. Porque esperaba estar equivocada. Porque no quería ser yo quien destruyera tu matrimonio. Porque, hizo una pausa, porque tu padre me hizo prometer que nunca interferiría en tus relaciones. Después de lo que pasó con esa chica del instituto. Esa chica del instituto, Lisa Patterson. Mamá me había advertido que era un problema, y yo me había enfadado. La acusé de intentar controlar mi vida. Cuando Lisa me engañó 6 meses después, mamá estuvo allí para recoger los pedazos. Pero nunca dijo, te lo dije. Esto es diferente, dije. Sé que lo es, y te fallé al quedarme callada. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Lo siento mucho, hijo. Me senté de nuevo y tomé su mano. Incluso en mi ira, ella seguía siendo mi madre. No es tu culpa, mamá. Pero necesito que sepas que Valerie se va. El matrimonio se acabó. Ella asintió. ¿Y qué hay de Emily? Emily se queda conmigo. Valerie puede verla. Pero mi hija no va a ser criada por una mujer que piensa que engañar es aceptable. Mamá me apretó la mano. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Solo estar aquí para Emily cuando yo no pueda. Esto se va a poner feo antes de mejorar. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Dexter, tenemos que hablar. Le mostré el mensaje a mi madre. Lo leyó y negó con la cabeza. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Me levanté y me dirigí hacia la puerta. Voy a darle exactamente lo que se merece. Conduje hasta el complejo de apartamentos de Dexter con la mandíbula tan apretada que pensé que mis dientes podrían romperse. Cada semáforo en rojo parecía una eternidad. Cada kilómetro se alargaba como una tortura. Para cuando entré en su estacionamiento. La rabia dentro de mí se había cristalizado en algo frío y enfocado. Me estaba esperando en el balcón de su segundo piso, todavía con la ropa de ayer. Verlo, desaliñado, culpable, patético, hizo que mis manos picaran por rodear su garganta.
Brad me llamó mientras bajaba de la camioneta. Sube, tenemos que hablar. Subí las escaleras de 2 en 2. Mis botas de trabajo resonando en los escalones de metal como disparos. Cuando llegué a su puerta, ya la tenía abierta. Retrocediendo como si esperara que le diera un puñetazo. Hombre listo. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esta conversación, Dex? Pregunté, entrando en su sala de estar. ¿Cuántas veces has ensayado lo que ibas a decirme? Cerró la puerta detrás de mí y se pasó las manos por el pelo. Brad, sé que estás cabreado. Cabreado, me reí, pero no había humor en ello. Dex. Cabreado es lo que me pongo cuando alguien me cierra el paso en el tráfico. Lo que siento ahora mismo no tiene nombre. Retrocedió hasta que chocó con la pared. Nunca quise que esto sucediera. Mentira, dije, acercándome. No te acuestas accidentalmente con la esposa de tu mejor amigo durante meses. No destruyes accidentalmente el matrimonio de alguien. Planeaste esto. ¿Querías esto? No fue así, dijo desesperadamente. Valeria se sentía sola, y tú siempre estabas trabajando. Y ella solo necesitaba a alguien con quien hablar. Lo agarré por la camisa y lo estrellé contra la pared. No te atrevas a intentar que esto sea mi culpa. Sus ojos se abrieron de miedo. Brad, por favor. ¿Quieres saber qué va a pasar ahora? Dije, con mi cara a centímetros de la suya. Vas a venderme tu mitad del negocio por exactamente $1. Vas a firmar los papeles hoy. Y luego vas a desaparecer de mi vida para siempre. No puedo hacer eso, susurró. Ese negocio es todo lo que tengo. Deberías haber pensado en eso antes de decidir acostarte con mi esposa. Lo solté y di un paso atrás. Tienes 24 horas para reunir la documentación. Si no lo haces, me aseguraré de que todos en esta ciudad sepan exactamente qué clase de hombre eres. Se enderezó la camisa con manos temblorosas. ¿Y Valerie? ¿Qué pasa con ella? ¿Vas a divorciarte de ella? Lo miré con asco. Eso es entre mi esposa y yo. O debería decir, mi exesposa. Mientras me giraba para irme, me llamó, Brad, lo siento. De verdad que lo siento. Me detuve en la puerta sin darme la vuelta. No, no lo sientes. Sientes que te hayan pillado. Hay una diferencia. Lo dejé allí de pie en su apartamento. Con el aspecto del hombre roto que siempre había sido debajo de esa sonrisa amistosa. 20 años de amistad destruidos en una mañana. Pero mientras caminaba de regreso a mi camioneta, me di cuenta de algo. Me sentía más ligero de lo que me había sentido en meses. Finalmente, me había quitado un peso de encima. Cuando volví a casa, Valeria estaba sentada en la mesa de la cocina con una maleta a su lado. Con aspecto de haber estado llorando durante horas. Tenía los ojos rojos e hinchados. Su pelo seguía siendo un desastre, y se había cambiado a unos vaqueros y un suéter viejo. Por un momento, casi parecía la mujer con la que me casé hace tantos años. Casi. Brad, dijo cuando entré, tenemos que hablar. No, no tenemos que hacerlo, respondí, pasando a su lado para servirme una taza de café. Necesitas irte. Por favor, dijo, poniéndose de pie. Solo dame 5 minutos para explicar. Me di la vuelta y la miré. ¿Explicar qué? ¿Val? ¿Cómo me has estado mintiendo durante meses? ¿Cómo trajiste a otro hombre a nuestra cama mientras nuestra hija estaba en la habitación de al lado? ¿Qué es exactamente lo que crees que puedes explicar que haga que algo de esto esté bien? Ella se sentó de nuevo, pesadamente. Hay algo más que necesitas saber. Algo en su tono me hizo detenerme. ¿Qué? Esta no es la primera vez, susurró. La taza de café se me resbaló de la mano y cayó al suelo. Pero esta vez, no me importó el desastre. ¿Qué acabas de decir? Hubo alguien más hace 2 años, antes de que naciera Emily.
La miré fijamente, sintiendo como si estuviera mirando a una completa extraña. Oh, un tipo del gimnasio. Solo duró unas pocas semanas. Y lo terminé cuando me enteré de que estaba embarazada. ¿Cuándo te enteraste de que estabas embarazada? Las palabras salieron lentamente mientras las implicaciones me golpeaban. Val, me estás diciendo que Emily es tuya. Tenía los tiempos calculados, dijo rápidamente. Definitivamente es tuya. Me senté frente a ella. Mis piernas de repente incapaces de soportar mi peso. ¿Tenías los tiempos calculados? Ella asintió miserablemente. Tenía tanto miedo cuando me di cuenta de lo que había hecho. Pero cuando el médico me dio la fecha de parto, supe que tenía que ser tuya. Tenía que ser, repetí. Val. ¿Te escuchas a ti misma? Estás hablando de nuestra hija como si fuera una especie de experimento científico. Sé que suena mal. Suena de locos, golpeé la mesa con la mano. Me has estado mintiendo durante años. Nuestro matrimonio entero se ha construido sobre mentiras. No todo fue una mentira, dijo desesperadamente. Te quiero, Brad. Amo a nuestra familia. Me reí, pero fue una risa hueca y amarga. ¿Amas a nuestra familia? Te has estado acostando con otros hombres durante años. Trajiste a Dexter a nuestra casa, a nuestra cama, mientras nuestra hija dormía en el pasillo. ¿Esa es tu idea del amor? Empezó a llorar de nuevo. Cometí errores. ¿Errores? Me levanté, caminando hacia la ventana. Val, engañar a tu marido no es un error. Es una elección. Y tú has estado haciendo esa elección una y otra vez durante años. ¿Y qué hay de la terapia?, preguntó desesperadamente. ¿Qué hay de intentar arreglar las cosas? Me volví para mirarla. ¿Arreglar el hecho de que eres una mentirosa? ¿El hecho de que no puedo confiar en una sola palabra que sale de tu boca? ¿El hecho de que cada vez que me vaya de la ciudad por trabajo, me preguntaré con quién te estás acostando? Ella no tuvo respuesta para eso. Esto es lo que va a pasar. Dije, con mi voz tranquila y firme. Vas a tomar esa maleta y te vas. Puedes ver a Emily los fines de semana. Visitas supervisadas hasta que arreglemos el acuerdo de custodia. Y vas a firmar cualquier papel que mi abogado te ponga delante. Brad, por favor. Esta conversación ha terminado, Valerie. Nuestro matrimonio ha terminado. Sal de mi casa. Recogió su maleta con manos temblorosas y se dirigió hacia la puerta. En el umbral, se volvió. De verdad te quise, dijo. No, respondí. Amabas la seguridad que te proporcionaba. Amabas tener un marido que trabajaba duro y no hacía preguntas. Pero nunca me amaste a mí. Después de que se fue, me senté solo en mi cocina, rodeado de los pedazos de mi vida rota. Y me di cuenta de algo. Por primera vez en meses, la casa se sentía en paz. Más tarde esa tarde, estaba limpiando el tocador de Valerie cuando lo encontré. Una caja de zapatos escondida en la parte trasera de su armario, detrás de sus abrigos de invierno. Dentro había cartas. Tarjetas y fotografías que contaban la historia de una mujer que nunca había conocido realmente. La primera carta tenía fecha de hace 3 años, firmada por alguien llamado David. Era explícita, romántica, y hacía referencias a encuentros en hoteles y mentiras dichas al marido. Mis manos temblaban mientras la leía. Dándome cuenta de que la traición de Valerie se remontaba incluso más atrás de lo que había admitido. Había más cartas de David que abarcaban varios meses. Luego se detuvieron, y comenzaron otras nuevas de alguien llamado Jake. Luego, otro hombre llamado Tony. Y finalmente, las más recientes de Dexter, algunas de ellas enviadas hace solo unas semanas. No solo había engañado 2 veces. Había estado engañándome durante todo nuestro matrimonio. Las fotografías eran peores, fotos de ella con diferentes hombres en restaurantes, hoteles y lugares que no reconocía.
En algunas de ellas, llevaba joyas que nunca había visto antes, regalos de sus amantes. Aparentemente. Pero el peor descubrimiento estaba en el fondo de la caja. Una prueba de embarazo y una tarjeta de cita médica con fecha de hace 4 años. La cita era con un médico diferente al que habíamos estado viendo para los tratamientos de fertilidad. Y estaba programada para lo que parecía ser una prueba genética. Mi teléfono sonó, sacándome de mi conmoción. Era mi abogado, Mike Patterson. Brad, dijo. Tengo información para ti. Hice esa verificación de antecedentes de Valerie como pediste. ¿Qué encontraste? Tiene tarjetas de crédito que no conoces. 3 de ellas, todas al máximo de su límite. Parece que ha estado gastando dinero en hoteles, restaurantes. Viajes de compras. Estamos hablando de unos $30,000 de deuda. Cerré los ojos. ¿Algo más? Sí. Ha estado en contacto con un abogado de divorcios durante los últimos 2 meses. Presentó la documentación preliminar. Pero nunca siguió adelante. Estaba planeando dejarme. Dije, más para mí que para él. Eso parece. Pero aquí está la parte interesante, retiró la documentación el mes pasado. Justo cuando se habría dado cuenta de que estabas empezando a sospechar. Colgué y miré a mi alrededor las pruebas del engaño de mi esposa esparcidas por el suelo del dormitorio. No solo me había traicionado. Había estado planeando destruirme financiera y emocionalmente. Y luego cambió de opinión cuando se dio cuenta de que la estaba descubriendo. La mujer con la que pensé que me había casado nunca había existido. Había estado interpretando un papel durante años, y yo había sido demasiado confiado. Demasiado centrado en el trabajo, demasiado ingenuo para verlo. Pero ya no era ingenuo. Reuní todas las pruebas, las puse en una caja y llamé a mi abogado de nuevo. Mike, le dije cuando contestó, necesito que vengas aquí. Tengo algo que va a cambiarlo todo. Mientras esperaba a que llegara, me hice una promesa. Valerie podría haberme tomado por tonto durante años. Pero esa versión de Brad Cartwright estaba muerta y enterrada. El hombre que ella había creado a través de su traición se aseguraría de que recibiera exactamente lo que se merecía. 6 meses después, estaba sentado en la oficina de mi abogado, firmando los papeles finales del divorcio. Las pruebas que habíamos reunido habían sido devastadoras. No solo las aventuras, sino el fraude financiero. Las tarjetas de crédito secretas y el abandono planeado. Valerie intentó luchar al principio, pero cuando se enfrentó a años de traición documentada. Incluso su abogado le aconsejó que llegara a un acuerdo. El juez te ha concedido la custodia total de Emily, dijo Mike Patterson, deslizando los papeles sobre su escritorio. Valerie tiene visitas supervisadas cada 2 fines de semana. Y está obligada a pagar la manutención de los hijos. ¿Manutención?, pregunté. ¿Cómo va a arreglárselas con eso? Ese es su problema ahora, dijo Mike. Al tribunal no le importa que haya agotado las tarjetas de crédito en sus aventuras. Se reclinó en su silla. ¿Y qué hay de Dexter? Firmó su mitad del negocio por exactamente lo que pedí, $1. No podía permitirse luchar una vez que se corrió la voz en la ciudad sobre lo que había hecho. Firmé el último documento. Perdió a la mayoría de sus amigos. No puede conseguir trabajo en ningún lugar del condado. Lo último que supe es que se mudaba a Florida. ¿Y la prueba de paternidad? Emily es mía. Nunca tuve ninguna duda real, pero necesitaba estar seguro. Me levanté y le estreché la mano. Gracias por todo, Mike. Hiciste lo correcto, Brad. Algunos hombres habrían intentado arreglarlo. Algunos hombres no tienen amor propio. Conduje a casa y encontré a Emily jugando en el patio trasero con mi madre, que había estado ayudando con el cuidado de la niña mientras yo reconstruía mi vida.
A los 3 años, Emily era demasiado joven para entender por qué mamá ya no vivía con nosotros. Pero parecía feliz y adaptada. «Papá», gritó, corriendo hacia mí con las manos manchadas de tierra y una sonrisa brillante. «Hola, princesa», le dije, levantándola en brazos. «¿Qué has estado haciendo?» «Plantando flores con la abuela». Miré a mi madre, que sonreía con orgullo. «Gracias», le dije con los labios. Esa noche, después de que Emily se durmiera, me senté en mi porche trasero con una cerveza, contemplando la vida que había construido desde las cenizas de mi matrimonio. El negocio de pavimentación estaba prosperando. Se había corrido la voz sobre cómo había manejado la situación. Y de alguna manera eso se había traducido en más clientes que respetaban a un hombre que se defendía. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sarah Miller. Una maestra de la guardería de Emily que llevaba un mes pidiéndome que tomáramos un café. Finalmente había dicho que sí, y teníamos una cita planeada para el sábado por la noche. Todavía no estaba listo para nada serio, pero por primera vez en años. Sentía que podía volver a confiar en mi juicio. El hombre en el que Valeria había intentado convertirme, el felpudo que trabajaba todo el día y no hacía preguntas, se había ido para siempre. En su lugar había alguien más fuerte. Alguien que conocía su valor y no se conformaría con menos de lo que merecía. 2 años después de que mi divorcio se finalizara, estaba en mi patio trasero viendo a Emily jugar en el columpio que le había construido para su 5º cumpleaños. Se reía y me pedía que la empujara más alto, su pelo rubio volando al viento. El sonido de su risa era lo mejor de mi mundo. «Más alto, papá. Agárrate fuerte», le respondí, dándole otro empujón. Sarah Miller, ahora Sarah Cartwright, mi esposa desde hacía 6 meses. Salió de la casa con vasos de limonada. Se había mudado gradualmente durante el último año, y Emily la había aceptado de inmediato. Sarah nunca intentó reemplazar a Valerie como la madre de Emily, pero proporcionó la presencia femenina estable y amorosa que mi hija necesitaba. «¿Cómo están mis 2 personas favoritas?», preguntó Sarah, dándome un vaso. «Estamos perfectos», dije, besando su frente. «¿Verdad, Em?» «Sí», gritó Emily desde el columpio. «Sarah, mira qué alto puedo llegar». Vi a mi esposa sonreír a mi hija con genuino afecto y sentí esa familiar sensación de gratitud que se había convertido en parte de mi vida diaria. Así era un matrimonio de verdad, 2 personas que se respetaban, se apoyaban mutuamente y ponían a la familia en primer lugar. Valerie todavía tenía sus visitas supervisadas cada 2 fines de semana, aunque se había perdido más de la mitad de ellas en el último año. Se había mudado a 3 horas de distancia con un nuevo novio, el número 4 o 5 desde nuestro divorcio. Había perdido la cuenta. Emily preguntaba por ella a veces, pero había dejado de llorar cuando Valerie no aparecía. Mi negocio se había expandido para incluir a 3 empleados a tiempo completo. Y estaba considerando abrir una segunda sucursal. El escándalo con Valerie y Dexter se había calmado, reemplazado por chismes más nuevos. Pero el respeto que me había ganado por manejarlo correctamente nunca se había desvanecido. El mes pasado, me encontré con Dexter en una gasolinera cuando viajaba por trabajo. Tenía un aspecto terrible, más viejo, abatido, solo. Intentó acercarse a mí, tal vez para disculparse o pedir perdón. Pero simplemente me di la vuelta y me fui. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer así. «Papá», llamó Emily, interrumpiendo mis pensamientos. «¿Empujarás a Sarah también?» «No creo que el columpio nos aguante a los 2», se rió Sarah. «Podemos intentarlo», dije, rodeando a mi esposa con mis brazos por detrás y levantándola para sentarla en el columpio junto a Emily. Mientras empujaba a mis 2 chicas, escuchando sus risas mezclarse en el aire de la tarde, me di cuenta de algo profundo. La traición de Valeria había sido lo mejor que me había pasado. Me había obligado a convertirme en el hombre que se suponía que debía ser.
A construir la vida que realmente merecía. El dolor ya se había ido, reemplazado por algo mejor, un profundo aprecio por el amor auténtico. La comunicación honesta y el tipo de felicidad que proviene de saber que estás exactamente donde perteneces. Algunas historias terminan con venganza. Esta terminó con redención.